Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Ser, Saber y Hacer. Emisión semanal. Estamos aquí todas las semanas abordando temas que tienen que ver con el desarrollo en el desarrollo personal y el desarrollo del ser y la conciencia. Invitarte, primero que nada, a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Ser, Saber y Hacer, @SerSaberJa, así nos encuentras en Facebook. También nos encuentras en Instagram como Ser, Saber y Hacer. También en YouTube estamos como Ser, Saber y Hacer. Pues bueno, comentaba que hoy tenemos una temática muy interesante dentro de, sí, dándole continuidad a temas de interés que tienen que ver con el desarrollo personal y el desarrollo de la conciencia. Pues bueno, hoy vamos a hablar de conciencia versus inteligencia. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Y es que podemos hablar. Hoy va a estar enfocado desde una perspectiva científica, quiere decir de experimentos que se han hecho, teorías que han salido en base a estos experimentos. Hablar de la conciencia a veces es un poquito diferente porque estos grupos que se han tornado espiritualistas, en algunos casos, pues hablan desde un punto de vista experimental a un nivel, a unos campos en el cual no podría ser medible ni comprobable, sino que refiere a una experiencia netamente personal, una experiencia personal pues que vamos nosotros adquiriendo a través de adentrarnos precisamente en caminos que están enfocados, dirigidos al desarrollo de la conciencia. Entonces, ¿será muy diferente ser consciente a ser inteligente? ¿O será que una cohabita en la otra parte? Vamos a ver qué dicen experimentos al respecto sobre estos temas, porque es muy interesante. Imagínense la historia de la humanidad y siempre hay personas que se dan a la tarea, que se dan con el compromiso de investigar precisamente para conocer más sobre pues el desarrollo de las personas, nuestra evolución. Y bueno, por ahí hay algunas teorías, creas o no, hay algunas teorías muy claras donde podemos ver, por ejemplo, algunos cráneos, ¿no?, de hombres que se han encontrado, los llamados hombres de las cavernas, cómo se ha dado, cómo se ha hecho esta evolución. Y entonces vemos que la parte prefrontal, que refiere a lo que protegería, la parte del cráneo que protegería al cerebro, pues va sufriendo modificaciones o se va acoplando, se va adaptando en cuanto se plantea esto como una evolución. Entonces vemos claramente a estos ancestros, que unos le dicen así, nuestros ancestros de las cavernas, como tenían, hablando desde la morfopsicología, una zona instintiva más desarrollada, ¿verdad? Porque, bueno, pues sus condiciones eran diferentes a las de nosotros. Personas que tenían que conseguir su alimento cazando y que tenían que enfrentarse a los animales, a las bestias, características de ese lugar y de ese tiempo que les correspondía. Entonces va sufriendo una modificación, ¿verdad?, hasta que llegamos al Homo sapiens, o el hombre pensante, el intelecto. Y de ahí vendría la inteligencia. No quiere decir que antes no hubiera inteligencia. De hecho, los animales tienen algún tipo de inteligencia.
hacia dónde va dirigida ese tipo de inteligencia que tienen los animales, pues tiene que ver con respecto a su ambiente en el cual se desenvuelven, en su entorno, con quienes tienen que convivir, con quienes tienen que lidiar y cómo tienen que superar ciertas pruebas específicas. Y entonces, pues es muy interesante que a pesar de que llevamos miles de años de evolución, algunos estudiosos refieren que hay todavía en algunas personas nacen con condicionamientos restringidos en cuanto a su genética. Quiere decir que hay personas que siguen teniendo más genéticamente esta parte instintiva, que de alguna manera no han alcanzado la evolución completa. Entonces esto nos estaría hablando que estamos condicionados genéticamente, más no epigenéticamente, porque la epigenética, que es un término más o menos contemporáneo a partir de los 70, pues empieza a decir que efectivamente tras esas condiciones, tras esa herencia de nuestros ancestros, de nuestro familiar, que nos heredan genéticamente, tendríamos que vivir bajo las mismas condiciones, el mismo ambiente y las mismas circunstancias para entonces tener cosas realmente totalmente hereditarias como enfermedades, ¿no? Pero a pesar de que hay familias en que el marco facial, la fisionomía es muy parecida, hay familias en que el hijo no se parece al papá, ni a la mamá, ni al hermano, y así nadie se parece a nadie. Y bueno, entraría dentro de una pues normalidad hasta cierto punto que tanto nos afecta genéticamente. Epigenéticamente ya referirá a las condiciones, al ambiente, a los lugares en el cual se desenvuelva la persona. Si está en condiciones adecuadas, pues entonces será un poquito dilatado. Si estará en condiciones adversas donde tenga que carecer o subsistir de alguna manera, entonces presentará un poco de retracción. Y bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, en algunos criminales, que por ahí tengo para que vean, se han hecho estudios. Entonces nosotros vemos en el marco facial que, bueno, no es definitivo porque el análisis de un rostro es la suma de las partes. Se tiene que analizar parte por parte. Pero bueno, vemos efectivamente que la zona instintiva la tienen más desarrollada. ¿En dónde se ve la zona instintiva? Se ve de esta parte hacia el cuello, ¿no? Cuellos anchos, mandíbulas cuadradas, prominentes, ¿verdad? Que les habla de un exceso de energía que va a moverlos sobre el mundo que tenga que ver con la subsistencia, trabajo, defensa, sexualidad, conseguir dinero, afectos, todo eso. La forma en que lo consigue es lo instintivo, y esa parte del cerebro triuno de Paul Ekman, que nos decía triuno porque son tres, el reptil, el límbico y el neocórtex. Entonces sería el cerebro reptil, que se encuentra ubicado físicamente en la parte del cerebelo. Entonces vemos que de alguna manera las condicionantes genéticas están influenciando a estas personas específicamente, son más propensos a cometer o a juntarse en banditas y a cometer fuera de la norma, en rebeldía ante la norma, no se ajustan a normamientos porque su energía va encaminada hacia otro aspecto y entonces se dice que cometen actos delictivos. Pues muy bien, vamos a pasar ahora, te voy a hablar de Howard Gardner. Pues, ¿quién es esta persona que escribió un libro muy interesante? Ahí está Howard Gardner. Él nos habla de las inteligencias múltiples. Entonces, empezando a hablar de inteligencia, fíjate qué interesante, porque él se dio a la tarea precisamente de estudiar, de hacer experimentos, de estar en un estudio intensivo, de ver que pues no todos, que no hay un tipo de inteligencia que nos englobe a todos, sino que la persona simplemente no se acopla a ese modelo estipulado anteriormente. Entonces, él nos habla de 8 tipologías o tipos de inteligencia. Bueno, fíjate, una anécdota. Hace mucho, pues, iba a un curso, y entonces la persona que impartía el curso, pues vámonos con tiempo. Llegamos al lugar, que ese lugar, el estacionamiento se llenaba impresionantemente, ¿no? Entonces llegamos con tiempo. Esa persona deja el carro muy, muy lejos
Y digo, y le pregunto, bueno, ¿por qué dejas el carro tan lejos? Si llegamos temprano, ¿por qué no lo acercas al lugar? Bueno, lo estoy dejando lejos porque nosotros llegamos con mucho tiempo y tenemos todo el tiempo del mundo para caminar, atravesar y llegar al lugar. Pero las personas que por alguna circunstancia se les dificulte la puntualidad o no puedan llegar a tiempo porque tenían otro compromiso, porque algo se les atravesó, entonces podrán estacionarse en un lugar más cercano. Bueno, ¿qué indica esto? ¿Conciencia o inteligencia o comprensión? Pues yo creo que sí, un tipo de inteligencia que comprende, ¿verdad? Ahorita las vamos a analizar los tipos de inteligencia, pero por otro lado, una conciencia de comprensión, de integración ante los semejantes, ante la convivencia, ¿verdad? No solamente ver por uno, sino ver por los demás para que todo esto funcione. Bueno, aunque a veces se promueven proyectos que decía, como es el hombre de llegar a ser, pero nunca ser, ¿no? Como promovía algunas religiones, te plantean normativas para que seas el hombre perfecto y no hay hombres perfectos. Es un modelo de llegar a ser y como decía un filósofo, llegar a ser, pero nunca ser. ¿Quién comprendería mejor al hombre? ¿La religión o un análisis del materialismo, por ejemplo? Pues tendría que estudiarse al hombre, porque promover valores está muy bien, porque es una meta a donde podríamos llegar, ¿no? A donde podría acceder moldeando su inteligencia y su comportamiento, dirigiéndola hacia un punto en específico el hombre. Y por otro lado, la forma de conocer a una persona es viéndola exactamente cómo se comporta. Y entonces, más allá de eso, comprender cuáles son las circunstancias que ocasionan ese comportamiento, cuál es el ambiente en el cual se desarrolla, cuáles son sus circunstancias de vida por las cuales atravesó que los llevaron a tomar esas decisiones o a que su cerebro trabajara con partes específicas que tenían que ver más bien con la subsistencia, con la defensa o en un ambiente más propicio, pues a lo mejor una persona que tenía todas las condiciones para desarrollarse de una mejor manera. Bueno, vamos a ver entonces en este momento las inteligencias múltiples de Howard Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de Harvard advirtieron que la inteligencia académica, o sea, la obtención de titulaciones y méritos educativos, el expediente académico, ¿no? Por decir algo, no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas o excelentes notas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Entonces, aquí me gusta mucho porque habla del caso específico de quién es más inteligente, Albert Einstein o Lionel Messi. Entonces, antes, de acuerdo al IQ, al modelo de inteligencia con el cual se medía la inteligencia, decíamos, por Albert Einstein, obviamente, él es inteligentísimo porque creó esto, desarrolló estas teorías. Sí, pero, y cuando oímos hablar de un genio, imagínate el tipo de cálculos que se hace, el tipo de actitudes que requiere tener un deportista para llegar y hacer tantos cálculos, comprender, anticiparse, etcétera, etcétera. Pues nos está hablando también de un tipo de inteligencia. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a empezar con el primer tipo de inteligencia, que es la inteligencia lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. Es transversal a todas las culturas. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. Profesionales en las áreas en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas, actores. Efectivamente, todos hablamos un lenguaje, todos nos comunicamos, pero hacerlo específicamente como profesión, dedicarte a comunicar, es porque tienes la manera, las herramientas que se requieren, tanto fisiológicas, tanto genéticas, como las que has desarrollado durante tu vida para promover
el lenguaje. Como aquí decíamos, pues no solamente es hablar y hacer un buen uso del lenguaje y darte a entender en pocas palabras, ¿no? Que tú me entiendas esta exposición, lo que te estoy diciendo, pues eso sería un manejo del lenguaje. Si me regresas un poquito la foto, ahí podemos ver, yo puse 3 personas, 2 que la primera pues es Marta de Baile, que está ahí, que de repente la escuchamos hablar en inglés y que se esmera por tener un buen acento en inglés y pues es reconocible, se agradece el que una persona pues haga en ambos idiomas buen uso del lenguaje, ¿no? Aunque a veces también dice groserías y todo, pero considero que comunica de una manera muy asertiva y muy eficaz, ¿no? Que se vale de varias herramientas. Y por ejemplo, en el centro tenemos a Miguel de Cervantes de Saavedra, ¿verdad? Un genio de la escritura con esta literatura como el Don Quijote, el Quijote de la Mancha, donde hace un uso extraordinario de lo que es nuestro idioma, ¿verdad? Sobre todo en eso destaca ese libro. Entonces no solamente es que hablen, sino también que escriban. Ahí se encuentran, como decíamos, poetas. Y efectivamente, aunque los políticos tienen cierta instrucción en eso, bueno, hay algunos que son siempre más aptos que otros. Regularmente el presidente, el diputado, pues tiene un buen manejo, le hacen unos buenos escritos para que los lea, pero también hay quienes destacan, aún con todo eso, destacan de manera muy particular. La última persona es Tony Robbins, que precisamente por él conocí un libro del que voy a hablar más adelante, y pues se maneja como un excelente conferencista, expositor, ¿no? Y bueno, algunas características físicas que podríamos notar en estas personas en específico, si ustedes se dan cuenta, es el tipo de nariz que manejan, que sale un poquito, ¿no? Un poquito siempre el cuello hacia adelante, el que comunica, porque está proyectando el arco de Cupido en el labio superior, que le da como esa seducción a la manera de hablar. Ese simbolismo, la seducción en la manera de hablar, como una hipnosis que crea en la gente para transmitir sus mensajes, ¿verdad? Entonces, pues regularmente estas personas tienen unos receptores, o sea, los que reciben la información, como ojos, nariz, boca, bastante regulados y bastante característicos y específicos. Obviamente necesitan tener un tipo de desarrollo también en la frente, más no es muy característico, podría variar, como lo veremos con el siguiente tipo de inteligencia, que es la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicativo que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. Los científicos están ahí, los economistas, académicos, ingenieros y obviamente los matemáticos, ¿verdad? Ahí tenemos en la foto, a ver a quién puse. Fíjense, Baldor, ¿se acuerdan de este libro de álgebra de Baldor? Que no es el árabe que aparece en la foto, sino es este señor que yo aquí lo veo de mi lado izquierdo. Y en el centro, Albert Einstein, ¿verdad? Hopkins, al final, con la teoría del todo. Pues bueno, ¿qué podemos ver en estas personas que los hace? Por ejemplo, porque, reitero, el desarrollo evolutivo se ve en nuestra cara. Se ven plasmados las 3 partes de este cerebro y pues vamos a ver en este caso qué predomina en estas personas. Pues bueno, estamos viendo una frente con entraditas en las 3 personas. Se alcanza a ver frente con entraditas que no es una frente que se alce por el centro, sino que tienen estas entraditas a los lados. Bueno, este tipo de frente es muy buena para las matemáticas, para hacer cálculos. Ahí se encuentran economistas, físicos, todo lo que tenga que ver con cálculos matemáticos, con contabilizar, ¿verdad?, las cosas. Vemos en su frente arrugas, obviamente. Estas arrugas es como damos una respuesta, cómo interactuamos. Entonces, obviamente, si nosotros pensamos, hay un trabajo en nuestra frente que nos provoca arrugas. En algunas personas
sería minucioso de investigar el por qué no generan arrugas, quiere decir que no tienen tantos procesos mentales. Ahora, el tipo de arrugas es muy específica porque son arrugas que van de lado a lado, quiere decir que son contundentes, que hay una continuidad. Si esas arrugas estuvieran dispersas, nos estaría hablando de un tipo de pensamiento donde impera la confusión, que no concretan el pensamiento, que no concretan lo que iniciaron, pero en este caso las vemos marcadas específicamente. El marco facial pues varía de muchas maneras, puede ser cuadradito, puede ser rectángulo, puede ser un triángulo invertido, como es el caso de Albert Einstein, que vemos ahí pero en la barbilla, que la barbilla nos está hablando de la voluntad, de cómo llevamos a cabo nuestros proyectos, no solamente es pensar, sino cómo los llevamos al campo de la acción. Y estas personas, vaya que sí están en el campo de la acción. Entonces vemos que estas personas tienen muy definida la línea de la barbilla, ¿verdad? Que eso nos habla, las líneas rectas, nos hablan de la masculinidad, parte masculina, pero no refiriéndonos a hombres, sino que nos habla de la dureza, de la contundencia, de la fuerza, ¿verdad? Las curvas, pues nos hablan de adaptabilidad, depende de qué tantas curvas, en este caso a eso me refiero con las líneas. Pues bueno, entonces esa es la inteligencia lógico-matemático. Tenemos otro tipo de inteligencia, la espacial, también conocida como inteligencia visoespacial, es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Entonces, ¿aquí quién estaría? Pues pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos, visoespacial. Bueno, un taxista también estaría ahí. ¿Por qué? Porque imagínense los mapas mentales que tiene que hacer para recorrer la ciudad, ¿sí te das cuenta? Entonces nos está hablando de un tipo de trabajo específico que realizan estas personas. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas personas? Pues en su receptor, ojo, son unas personas muy visuales porque estamos hablando de visoespacial, ¿verdad? Por eso los pintores, fotógrafos pueden tomar y pueden hacer planos mentales para capturar una foto específicamente de lo que quieren proyectar. Un pintor obviamente tiene que estar por ahí, les decía yo, hasta un taxista, diseñadores, publicistas, los arquitectos, ¿no? Antes de hacer un plano, pues ellos tienen que idearlo aquí. Entonces, obviamente su tipo de frente también hace cálculos, pero otros cálculos muy diferentes a los que vimos en los físicos matemáticos. En sus receptores, de los que reciben información, obviamente están los ojos, y vamos a ver en sus ojos ese brillo especial de la gente, como el niño que se asombra, que todo está viendo. Ese tipo de inteligencia más o menos poseen ese tipo de brillo en los ojos, ¿no? Que se dilatan un poquito para poder ver más completo el escenario. Bueno, vamos al siguiente tipo de inteligencia, que es la inteligencia musical. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música, como cualquier otro tipo de inteligencia. Pueden entrenarse y perfeccionarse. Imagínense la sensibilidad que tienen estas personas para, obviamente, que la zona instintiva, la zona media del marco facial, va a sobresalir un poco. Quizá en las narices, se hace énfasis en las narices, se ha detectado que muchos cantantes, que muchos compositores tienen como estas formas faciales como un ave. ¿Por qué? Pues porque las aves cantan. Entonces recuerden que nuestro inconsciente nos proyecta simbolismos todo el tiempo. Entonces, más o menos algunos cantantes tienen como estas figuras como nariz aguileña, como un ave. Ahí tenemos a Laura Pausini, ¿verdad? Y a otros que presentan esta tipología de nariz en específico. Bueno, esa es la inteligencia musical. Luego tenemos otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia corporal sinestésica, no kinestésica. Kinestésica tiene que ver con el lenguaje no verbal. Sinestésica, que quiere decir movimiento. Es la habilidad para usar herramientas, es considerada inteligencia corporal sinestésica. Por otra parte, hay un seguido de capacidades más intuitivas, como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Actores, deportistas y hasta cirujanos y creadores plásticos. Esta es la inteligencia
corporal y sinestésica, que es el ejemplo que yo puse hace rato, por ejemplo, de Lionel Messi, ¿verdad? Por ejemplo, una bailarina de ballet que sabe colocar su pierna en tal posición. Obviamente todo eso se entrena, pero al bailar, alguien de contemporáneo, de clásico, de ballet, de cualquier tipo de danza, está contando una historia con su cuerpo, está expresando emociones. Entonces se requiere un tipo de sensibilidad y capacidad y de inteligencia especial para poder hacerlo. Por eso esas personas... Ahora, perdón, antes de decir esto, claro que podemos tener 2 o 3 tipos de inteligencia combinadas, no quiere decir que tengamos una sola. Por eso también este tipo de personas pueden estar en oficinas haciendo otra labor totalmente diferente, ¿no? Podemos encontrar gente con marcos faciales de físico-matemáticos, por ejemplo, ¿no? O de científicos, y sin embargo también estar en el mundo. Principalmente los investigadores, porque a los investigadores les gusta estar en el campo de acción, entonces es muy coherente que sean o deportistas o bailarines o actores. Ahora, esta capacidad histriónica, este temperamento que se tiene para expresar las emociones, es muchos actores, fíjate si no, cuando ves una película y ves y dices que tiene cara de malo y en eso se basan, pues sí, son tipologías inclusive de hasta criminales natos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que encuentran la forma de sublimar, de canalizar su energía a través de la actuación o a través del arte. Fíjense qué interesante, porque si no canalizaran esa energía, probablemente serían algún tipo de delincuentes que estaría rompiendo alguna norma o ocasionando o maquinando algún tipo de comportamiento fuera del marco de lo establecido socialmente, ¿no? Entonces, una forma de sublimarlo, pues, es convirtiéndose en actores. Ahí está el caso de Anthony Hopkins. Él tiene toda la cara de este personaje de Hannibal que hizo, ¿verdad? De esta psicopatía. ¿Qué es lo que pasó? Anthony Hopkins es... pocos lo saben, es músico, compuso para orquesta, fíjense a qué nivel, nosotros lo vemos como actor, pero a través del arte encontró la forma de sublimar esa energía que tenía, porque si no, seguramente hubiera sido un criminal histórico, ¿no? Pero, y ahora de anciano vemos cómo se redondeó su marco facial, cambió. Quiere decir que se fue adaptando, que se fue sensibilizando, que fue comprendiendo. Y entonces esto tendrá que ver con la conciencia. Bueno, ahorita lo vamos a juntar más adelante. Pero si ustedes observan su cara en sus inicios ahorita, en la tercera edad, obviamente ha cambiado mucho. Quiere decir que hubo trabajo. Y obviamente si hay trabajo hay una evolución también en su tipo de inteligencia. Bueno, esa fue la inteligencia corporal sinestésica. Inteligencia intrapersonal. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos psicológicos, filosóficos, etcétera, ¿verdad? Pues ahí podríamos tener a estas grandes personas que se dan a estudiar la conducta humana, ¿verdad? Ahí podrían estar sociólogos, psicólogos, filósofos, ¿verdad? Como, bueno, tenemos toda esta referencia de esta saga tan impresionante que nos dejaron los griegos, presocráticos, socráticos, o sea, fue una época en donde proliferó el desarrollo de esta interiorización, de este análisis serio y profundo que dejaba más allá de las deidades a analizar lo que ellos le llamaban el alma y que ahora, bueno, por alguna circunstancia ya se llama psique, ¿no? O mente, pero bueno, de esta manera ellos a través de estudios personales pueden comprender también a otras personas y esto se liga con viene otro tipo de inteligencia que te voy a contar ahorita, que es la inteligencia interpersonal. Aquella era intrapersonal, esta es interpersonal, o sea, entre personas. Habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás profesores, psicólogos, terapeutas, abogados, pedagogos, también se relaciona un poquito, ¿no? Inteligencia interpersonal. Bueno, esta capacidad de absorber información no quiere decir que sea inteligencia, aunque es una capacidad y una herramienta que sirve muchísimo. Observa a un bebé. ¿Qué vemos en la frente de un bebé? Que es redondita.
Entonces la fisiología le está dando la oportunidad de absorber información. Mira todo lo que aprende a nivel neuronal un bebé. Es impresionante la capacidad de bits de información que adquiere un bebé. Todo lo que está viendo, absorbiendo colores. Lo del lenguaje ya es lo peor, pero lo primero, las impresiones, todo lo que le llega, las relaciones que empieza a hacer. ¡Wow! Entonces, hay personas que tienen abultamiento, que tienen frentecita redondeada, y cuando los veas así, regularmente son personas que retienen muchísimos datos, que tienen esa capacidad de leer libros y sacarte datos precisos, ¿no? Porque tienen esa capacidad de entender. Pero bueno, hablando de inteligencia, ¿de qué te sirve tener datos si no lo llevas a la práctica? ¿Verdad? Te quedaría solamente aquí, en el marco facial. Tiene que haber también un desarrollo en el campo de acción que tendría que ver con el tipo de barbilla que tenemos, con el tipo de cuadratura o ondulación que se presente en esta parte de nuestro rostro. Y entonces, una forma de sublimar, no quedarse con tanta información e ir al campo de acción, pues es volverte un pedagogo, un maestro. Es uno, ¿no? Un psicólogo, pues de escuchar a las personas, y con la técnica que se tiene, con esta ciencia de la psicología, comprender por qué le sucede lo que le sucede a esa persona, por qué procesos está pasando, ¿verdad? Bueno, inteligencia interpersonal, inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia permite detectar diferencias y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza, biólogos, investigadores, ¿verdad? Estaríamos aquí hablando de este tipo de Darwin, ahí estaría Darwin, ¿no? Naturalistas, estos también filósofos griegos que fueron grandes naturalistas. Bueno, pues, ¿qué te parecía este tipo de inteligencia? Te digo, ahora, ¿en cuál te ubicas tú o en cuáles? Porque no necesariamente tenemos solamente un tipo de inteligencia. Él propuso unos y se han propuesto más tipos de inteligencia, pero ya derivadas de estas, que van haciendo como especificaciones también un poquito pues más claras con respecto a esto. Bueno, esto es en cuanto a la inteligencia. Ahora te voy a hablar de un libro, The Never Ending Quest, del doctor Claire W. Graves. Bueno, lo importante de este libro es que él expresa 8 estados o niveles de conciencia del líder. Ahí está, el doctor Claire W. Graves. Bueno, existen 8 estados o niveles de conciencia de los cuales permiten entender la visión del mundo de las personas. Estos estados no son fijos, entramos o salimos en ellos de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo en el momento. Y bueno, ahí cataloga estos tipos de inteligencia. Te voy a hablar de la primera, que él, si ves en la parte de hasta abajo, le pone beige. Conciencia instintiva, beige o conciencia instintiva. Haz lo que necesites para mantenerte vivo. Este nivel de conciencia sale en las situaciones de riesgo, es lo que te hace correr o pelear, ¿verdad? En este nivel están mayoritariamente los bebés hasta los 12 meses de edad, también los ancianos, cuya preocupación es respirar, comer, dormir y regular la temperatura, acciones en las que se centran todas las demás reacciones biológicas. Quiere decir, bueno, un bebé pues necesita cuidados, ¿verdad? Todavía necesita aprender las herramientas para valerse por sí mismo, pero hay personas que llegan a la tercera edad que lamentablemente pues no llegan con sus capacidades ni mentales ni físicas. Entonces empieza la demencia senil y hay que hacerse cargo de estas personas. Y bueno, en este caso de 8 niveles de conciencia, lo pone en el primer nivel, en el instintivo, y volvemos a lo mismo, al marco facial, la zona instintiva, el cerebro reptil, que tiene que ver con la subsistencia. Pues efectivamente, ahí encontramos, si me regresas la fotito, que está ahí extraordinario el ejemplo, el por qué algunos también adjudican que es la clase obrera o la clase trabajadora, porque también hay que reconocer que hay ciertas limitaciones en las que las personas no se les da, aunque tengan la posibilidad de hacerlo, de estudiar, porque
pues su inteligencia no va encaminada para ahí, pero este tipo de conciencia va más dirigida a realizar el trabajo duro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en esas dos fotos, en la parte de arriba, son unos reos que están en la cárcel y los ponen de color beige, aparte de que el color beige pues dice que te calma, ¿no? Para que no cometan, aún así suceden muchísimas cosas en la cárcel, ¿no? Pero bueno, se dice que ese es el objetivo. Y otra cosa es que algún inteligentillo por ahí que habla de líder o de liderear o de dominar a las personas, pues los ¿cómo se dice? Subyuga, los pone pues la clase obrera, la trabajadora, la mano de obra, ¿no? La que hace el trabajo duro, pesado, pues también tiene que cumplir con ciertas características. Regularmente en la mayoría de estos casos, pues veremos la zona instintiva o la emocional más prominente que la frente. Son personas que no tienen un desarrollo. Y hablando de frente, no nada más hablamos de altura, sino de lado a lado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, se les se les adjudica este tipo de color. Este siguiente tipo de inteligencia va igual encaminado, más o menos va de la mano a este beige, que es el color púrpura, dentro de este escalafón que nos están promoviendo en estos 8 niveles de conciencia. La conciencia tribal busca la seguridad en el grupo, o sea, son gente que se afilia a grupos, obviamente. Necesita un grupo y a un líder para accionar. Es un estado de conciencia muy común en países latinos. Qué feo, qué fuerte, ¿no? Que alguien de otro país escriba esto, pero lamentablemente es así. ¿Por qué? Pues bajo condiciones también. No significa que toda la vida puedas estar en ese tipo de conciencia. Puedes acceder de un estado de conciencia a otro. Pero bueno, la premisa de este grupo es la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, ya vemos a los sindicatos, las religiones, las sectas, estos grupos, ¿no? Donde necesitan de un líder para accionar. Necesita la gente quien llegue y les diga, tú te vas a dirigir a esta área, me vas a hacer esto, a ver, tú me haces esto, otra cosa, y a ver, los creativos, pásense para acá, ustedes me van a hacer esto. Pero bueno, específicamente la púrpura todavía podría decirse que está dentro de estos trabajos pesados, la mano de obra, ¿verdad? Donde no requiere tanto trabajo de creatividad a nivel intelecto, sino más bien en el campo de la acción. No deciden ni se atreven a actuar sin tener un equipo de apoyo respaldándolo. Aquí podríamos decir que está en la adolescencia, si pudiéramos decir algo, porque obviamente pues a los adolescentes en esa etapa pues estamos en una etapa de aprendizaje, es de formación, es la etapa donde más se marca este nivel en los niños, o sea en la adolescencia, ya que buscan pertenecer a un grupo, ¿verdad? Ojo con este nivel, el niño o niña buscará pertenecer al grupo que le ofrezca cubrir una carencia familiar. Entonces vamos a ver las condicionantes. ¿Por qué el niño se comporta de esta manera? Obviamente, si no hay un ambiente propicio en el seno familiar, pues entonces tendrá carencias y de manera natural o de manera instintiva intentará suplirlo a estos lazos afectivos perteneciendo a grupos. Lo mismo sucede a nivel empresarial, ¿verdad? Son gente que hace sus sindicatos, que están en grupos, pero que no tienen iniciativa las más de las veces. O sea, para cosas indispensables y de supervivencia sí, pero en las más de las veces no. Y luego viene la conciencia roja, conciencia de poder. Buscan el poder sobre los demás, ese egocéntrico, ese líder por naturaleza. Lamentablemente, al ser egocéntrico, comete el error de no escuchar a los demás. Es este tipo de conciencia que se promueve en este libro. Este grupo no sería un problema en el caso de un adulto, pero en un niño, muchos padres tratan de tapar las carencias de los niños, ofreciéndoles el cielo a los niños, y entre esos ofreciendo la excesiva adulación, factor peligrosísimo en la etapa de formación, ya que cuando el niño se enfrenta al mundo real también se enfrenta a seres mejores que él en ciertos aspectos, disciplinas, deportes, capacidades, etcétera, y no estará preparado para la reacción positiva.
¿verdad? Entonces también es lo importante de ir encontrando ese tipo de conciencia de nuestros hijos e irlos encaminando para que no tengan carencias y vayan comprendiendo. Después de estos líderes mandones que solo ven por sí mismo, que funcionan extraordinario, porque imagínense si de repente ahorita temblara y alguien se paralizara y le decía, muévete, tienes que irte a las escaleras, a ver tú, ustedes por el elevador, niños por acá. Son muy buenos en ese aspecto, ¿no? En Estados. Luego viene la conciencia azul, conciencia normativa, busca el orden y tener certeza en cada paso. Puede ser líder de las organizaciones, antes funcionaban bajo el orden y planeación. Actualmente, si no tienes flexibilidad, es poco probable sobresalir. La disciplina y el sistema estructurado es lo suyo. Mucho orden, método, hábito y nada que se salga de los parámetros de su zona de confort. Hoy en día es un tanto difícil encontrarse con niños de este tipo de conciencia, generalmente aquellos que crecen en familias inmersas en paradigmas o en modelos impuestos por la sociedad, política, televisión, educación, cultura, pertenecen al nivel de conciencia azul. Ahí puse, ¿por qué? Yo me preguntaba por qué, yo vengo de azul, que bueno, el azul también tiene que ver con la comunicación, pero ¿por qué algunos policías usan el color azul? Pues es esta conciencia normativa, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Si ustedes ven el marco facial, la parte de la frente, la parte frontal, pues tiene rasgos, como yo lo mencionaba, lineales, muy masculinos, que tienen que ver con la rigidez, con estructuras rígidas. Este tipo de personas son los que aprenden un método, una teoría, una profesión y no se salen de ahí. Son buenos para que se lleven a cabo las reglas, las normas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de repente no negocian, no tienen esa capacidad de flexibilizar, de, oye, es que fíjate que mi hijo estaba enfermo y por no, aquí dice que si llegas tarde se te va a descontar, tienes falta o tienes una multa o tienes ahí un punto en contra, qué sé yo. Entonces, es el viejo régimen que se conoce como el viejo régimen. También, aunque no se desarrollen en un ámbito profesional, los vemos en las casas con los abuelos, los padres que todavía siguen siendo autoritarios. Es que estás en mi casa y estas son mis reglas y tú llegaste. Entonces son muy cuadrados, ¿verdad? Por eso es muy importante que observes sus frentes. Son frentes muy cuadradas que no presentan un ángulo de redondez que les permita adaptarse, suavizar, amoldarse, expandirse a la situación. Son muy cuadrados y no se salen de ahí. Después vamos a otro tipo de conciencia, que es la quinta, la conciencia naranja, conciencia práctica. Siempre está en movimiento, analiza y visualiza estrategias para prosperar. Emprendedores por naturaleza, por sus ganas de crecer y prosperar, pueden involucrarse en 2 o más proyectos. Es un individuo que por sobre todas las cosas se adapta al cambio. No vive en la zona de confort impuesta, sino que inventa la propia. En un adulto la percepción es positiva, ya que a ojos de los demás este tipo de personas lucha constantemente por lo que quiere. Por el contrario, en un niño la percepción puede ser muy errada, ya que se confunde con dispersión, desorden y no saber qué objetivo quiere lograr. Ahora imagínate, conforme lo que te acabo de decir, fíjate si no choca el verde con el rojo y con el azul, ¿no? El rojo que es mandón y autoritario y el azul que es muy rígido. Pero bueno, aquí en un ámbito profesional, en una empresa, yo los pondría en la zona de la creatividad, ¿verdad? Esta capacidad que tiene de creatividad y eso lo podemos ver en algunos receptores. Principalmente depende del área o a la que se ubique, podemos ver como este tipo de inteligencia que tenía que ver con la comunicación, los ojos, este tipo de cejas que se eleva un poquito porque se va hacia los pensamientos, ¿verdad? Y habrá que analizar otras más cosas para ver si esa creatividad logra materializarla o solo se quedan en pensamientos, pero no logra concretar en campos de acciones. Pero bueno, ya se dijo que son personas que siempre buscan hacer 1 o 2 cosas y son propositivos. Y eso es extraordinario para una persona, para una empresa, ¿no? Para que funcione. Entonces, bueno, reitero, es un tipo de conciencia y se puede ir cambiando de tipo de conciencia a medida que uno se va haciendo más consciente. La conciencia verde es la número 6, conciencia ecológica. Es igualitario y construye relaciones con otros, busca la construcción de consensos. Al ser igualitario no busca el poder, pero tampoco someterse a él. Es el grupo de personas que aboga constantemente por los derechos de los sin derechos. Están aquí los animalistas, aquellos que pelean por la
contaminación, la conciencia verde en todo aspecto. Su objetivo es la paz para todos y vivir en armonía. Generalmente no tienen el poder de adaptación y reacción del naranja, ni la decisión del rojo, por lo que suelen integrar grupos al estilo púrpura. Bueno, conciencia verde, pues se dice que los millennials ya nacieron con este tipo de conciencia, pero que en 15 años no ha habido propuestas, o sea, no son propositivos. Un punto que a considerar aquí sería, estas personas tienen una amplia sensibilidad y hay que tener cuidado de no irse a los extremos, como en todo, porque de repente son personas que se la pasan publicando en Facebook o dino a los toreros y todo eso, que se mueran los toreros. Entonces tienden a crear un tipo de adversión o incomprensión hacia las personas. Aman más a los animales que a las personas, entonces ahí ya hay un desajuste, un desequilibrio, ¿verdad? Que social, obviamente. Entonces podemos encontrar a los de Greenpeace, salva a los animales, salva a las ballenas, o sea, estos grupos, ¿no? Como los feministas, cuidado de no caer en los excesos. Pues bueno, es muy padre experimentar esta conciencia que prevalezca sobre todo la vida, pero si va a prevalecer la vida, entonces no entren en conflictos criticando o vandalizando otro tipo de pensamientos. La conciencia es integrativa y lo vamos a ver más adelante. Conciencia amarilla, conciencia integradora, se preocupa por los sistemas que garanticen éxito para él y los demás. Es el líder flexible, vive siempre bajo la premisa ganar, ganar. Es el individuo que toma lo que más efectividad tiene de los demás niveles para crear grandes sistemas de beneficio de muchas personas. Este nivel lo que busca es trascender, dejar huella, aportar con dejar un mundo mejor al que encontró al nacer. Fíjense. Entonces ya hay un cambio aquí cuántico, como se dice ahora, pasar este nivel de conciencia amarillo, porque ya vamos viendo que lo que busca no es eliminar, no es criticar, no es contraponerse, sino ir integrando, ¿verdad? Y ir destinando a cada uno en el área que le corresponde. Ganar, ganar es no solo voy a ganar yo, como el conciencia rojo, que todo lo quiere hacer para él, es mandón, pero son mis proyectos, es mi empresa, yo mando aquí. No, aquí ya buscas la forma de que todos estén bajo las condiciones adecuadas, en el área adecuada, trabajando conforme las condiciones precisas que se requieren para desenvolver de mejor manera su desarrollo profesional. La octava que promueve es la turquesa, conciencia holística. Conectado a restaurar la armonía global, muy pocas personas se han posicionado en este nivel, son grandes líderes que han compartido sus ideas con el mundo, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando pues de figuras que se han propuesto a través de la historia, que han creado grandes cambios de reflexión social, grandes beneficios en las sociedades, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto obviamente planteado a nivel empresarial. Ahora, una inteligencia de la conciencia. La conciencia obviamente tiene que valerse de la inteligencia. La inteligencia también puede ser astucia para cometer actos ilícitos. Entonces, bueno, ahí es donde se diferencia el ser consciente. Uno puede, por muy inteligente, convertirse en un egocéntrico bribón, y con la conciencia lo que vas haciendo es ser una persona cada vez más integrativa a los demás, comprendes. Vamos a hablar de Platón rápidamente, que él hablaba de 4 tipos de conciencia. Distingue 4 tipos de conocimiento, 2 a nivel de la doxa en griego, bueno, en español, opinión sobre el mundo sensible, y 2 a nivel de la episteme, ciencia, sobre el mundo inteligible. En la doxa tenemos la icacia, conocimiento sobre las imágenes, y la pistis, conocimiento de las cosas. Dianoía sería el tercer nivel que promueve Platón. Término griego que se suele traducir por razón discursiva, y que permite la capacidad de la razón de obtener conocimientos. Bueno, y después seguiría nous, que significa intelecto. Así, curiosamente, es el nivel de conciencia más elevado y significa intelecto.
correspondía al espíritu, la parte más elevada, más excelsa, divina del alma. Para Platón, el nous equivaldría a la inteligencia. Muy bien, pues bueno, pues tenemos aquí este cuadrito, vamos a verlo como una casa de 4 pisos. En el sótano estaría el inconsciente, ¿verdad? Que sería Eicasia. Luego pasamos a Pistis, estaríamos conscientes de la inconsciencia. Y después el tercer nivel de conciencia es Dianoía, que sería hacernos conscientes. Y el cuarto nivel, llegar a la conciencia, conscientes de que somos conscientes. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí están los niveles de conciencia, ¿verdad? Entonces, digamos que en el primer nivel, que es Eicasia, opera el cerebro reptil de subsistencia, ¿no? Estamos dormidos, no vivimos más que para subsistir. Después somos inconscientes, no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. No nos interesa también saber por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nací bajo ciertas condicionantes, por qué tengo los amigos que tengo, por qué me generé la pareja que tengo, por qué tengo la vida que tengo, por qué mi cara es de esta manera. No me interesa, ¿no? Yo estoy en un estado profundo, yo soy como el obrero perfecto, yo estoy aquí para subsistir, ¿no? Para vivir solamente en la subsistencia. Después, en el siguiente nivel, entraríamos en Piscis. Digamos que ya no estás en sueño profundo, aunque aún sigues dormido. Estás en la conciencia, ya eres consciente de que eres inconsciente. Empiezas a hacerte consciente de que estás dormido. Obviamente dentro de estos rangos pues hay una serie de tonalidades impresionantes por los que hay que ir pasando para ir elevando la conciencia. Llegar a Dianoía, que es el siguiente estado de conciencia, es hacerte consciente. Aquí están las personas que les da por meditar, que tienen no solamente un pensamiento dirigido a un conocimiento o a un área específica de inteligencia, sino estamos hablando de un pensamiento abstracto más profundo y esto se va hacia arriba, ¿no? Una frente ahí se va viendo, pero obviamente es un conjunto de todo. Tiene que ser redondeada para que sea más amoldeable, en cuanto a no tiene que ser cuadrada, delimitada, porque si no sería como una frontera de una caja de creencias. No, hay que abrir la mente, eso es la conciencia. Y entonces, no solamente un pensamiento abstracto, sino también llevarlo al campo de acción, que haya una congruencia. Entonces, tienen que converger los 3 marcos faciales en armonía para que se vea que la persona es congruente y entonces sí, es consciente, no nada más pensar, no nada más estar en un grupo de meditación, no nada más estar en una religión, sino ser coherente en toda mi vida, en todos mis aspectos y obviamente tu marco facial lo refleja. Que por cierto, pues yo hago lecturas de rostro y es de los datos importantes que se sacan de ahí, es ver qué área de tu cerebro está funcionando más. También en otra sesión de coaching puedo decirte cómo sublimar todo eso, cómo irlo transformando, cómo ir haciendo cambios que reflejen el símbolo al inconsciente para que se dé el cambio integral a nivel conductual. Bueno, es decir, a nivel de conducta. Y después llegamos a nous, que es el despertar de la conciencia para los espiritualistas, ¿no? O hacerme consciente de la conciencia. Bueno, pues te hablaba yo en un principio de la evolución que ha sufrido el cerebro. César Lombroso, lo tenemos por ahí, que él plantea esto de la antropología criminal. Según César Lombroso, el delincuente es una persona con problemas que no ha llegado a evolucionar adecuadamente según sigamos la teoría de la evolución, ¿no? Como darwiniana y otras. El criminal nato, delincuente locomoral, delincuente epiléptico, delincuente alcohólico, bueno, son de los tipos de delincuentes que menciona, ¿no? O sea, los separó de la siguiente manera: el criminal nato, el delincuente locomoral, delincuente epiléptico, delincuente alcohólico, el delincuente histérico, el delincuente matoide, el delincuente pasional. Y entonces resulta que en su cráneo y en su marco facial tenían rasgos muy específicos. Quiere decir que ya nació con las condicionantes que lo va a potencializar a ser un criminal o a cometer actos
que vayan en contra de un orden social, de una convivencia armónica, ¿no?, en la sociedad. Bueno, pues por ahí tengo una imagen donde está estos locos matoides que son líderes sectarios. Entonces, aquí está la diferencia clara entre inteligencia y conciencia. Ahí tenemos a Osho y tenemos a este Charles Manson, que hizo que se suicidaran infinidad de personas, que los metió en una secta, les hizo creer que tenían que morir para que llegaran los extraterrestres y se los llevaran. Bueno, tenía una inteligencia arriba del común, pero ¿qué tipo de inteligencia? Ahora, gracias a la morfopsicología y gracias al Lombroso, podemos analizar que presentan características, una tipología del criminal muy específica, ¿no? ¿A poco no? El de la izquierda, que es Charles Manson, pues ustedes no le encuentran un parecido a un orangután, a un primate, claro que sí, y también a Osho en la derecha. Vean esos ojos de locura que tiene él. Entonces, son personas que desarrollan un tipo de inteligencia. Fíjense, aquí hay que tener cuidado, porque son capaces de escribir cosas excelsas, frases. Las frases de Osho son extraordinarias. Libros, tienen un buen manejo del lenguaje, hasta se inventan sus propias palabras, pero bueno, si vemos la correspondencia de su marco facial, vemos que hay un tipo de locura. Es un tipo de inteligencia encaminada hacia un fin, no hacia la conciencia, ¿no? Hacerte consciente. Entonces, ahí vemos la diferencia. Bueno, en conclusión, ¿qué podríamos decir entre conciencia e inteligencia? Efectivamente, la inteligencia nos permite, como seres sociales, y en estas grandes urbes y civilizaciones como profesionistas y todo esto, ir resolviendo problemáticas que se nos van presentando, características a nuestro ecosistema, a nuestro medio ambiente o en el medio en el cual nos desenvolvemos. La conciencia tiene que ver, hablando también de un nivel espiritualista, con una meta de vida, más allá, un propósito de vida, de hacerte consciente de dónde vienes, por qué te comportas como te comportas, por qué te relacionas con quien te relacionas, por qué te vas generando este tipo de cosas, ir juntando, comprendiendo a la vez, y entonces la conciencia siempre está en expansión. La conciencia es la suma de todo. Entonces, digamos que la inteligencia puede ser limitada, y la conciencia es ir sumando, siempre sumando para evolucionar. ¿Qué nos espera del Homo sapiens? Algunos promueven el Homo sapiens sapiens. Pues ahí está, por ejemplo, una imagen de un alien que nos ponen estos cabezones con una zona afectiva ya casi nula, con una nariz, poca afectividad, más cerebro. Yo creo que no va por ahí. La expansión de la conciencia es una comprensión del todo y va sobre la evolución como especie y como ser, ¿verdad? O es esa unificación del ser aquí y ahora. Bueno, pues muchas gracias. Recuerda que si quieres una lectura de rostro o si quieres una asesoría, coaching con respecto a estos temas que tenga que ver con tu vida, quieras comprender por qué, estoy a tus órdenes. Por aquí me puedes dejar un mensaje. Nos vemos la próxima semana y te invito a que compartas este video para que se difunda y llegue a más personas. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.